Martes de Calamidad, el podcast de cine de terror donde te hablamos de la película que vimos más recientemente para bien, para mal o para muy mal. Hola a todos, bienvenidas y bienvenidos, queridos escuchas, a nuestro primer especial del año. Primer especial así per se, porque para variar estamos haciendo trampa, porque el primer especial del año fue en rigor el de Scream, que fue nuestro episodio ¿Verdad? 5 o 6, no me acuerdo cuál, pero este es el primer especial que sale el día de los especiales. ¿Cómo Este estás, es el primer Katy? especial per se. Exactamente, exactamente. Así, muy bien, hermana. Aquí feliz de tener nuestro primer especial de una serie que fue como que salió todo muy de la nada. Claro, claro. Bueno, el especial de hoy es de una serie que nos propusimos ver, honestamente, por fines súper poco nobles, que al final del día, la verdad, no importaron nada. Es una serie que es de Netflix y que se llama Something Very Bad is About to Happen. No, It's Going to Happen. Exacto. It's going to happen. Sí, La cual, de acuerdo a la publicidad extensa que hizo Netflix, fue vendida como la nueva serie de terror de los hermanos Duffer, ya claro, haciendo el gancho directo con la nostalgia de Stranger Things. obvio. Y honestamente, no se nota nada la mano o un aire o algo que uno diga, Pero oh, esto es de nada. los Duffer, ¿cachai? Sí, nada. Sí, súper nada. Porque la cosa es que en rigor, a ver, lo primero es que lo único que hemos visto de los Duffer, lo único que han hecho es Stranger Things. Claro. Y ver Stranger Things nos da como para hacerse una idea de su estilo único, más allá de que son 5 temporadas, pero es siempre lo mismo, no es como que hayan hecho, no sé, Claro. 5 series y son todas como con una onda, ¿cierto? Y uno puede decir, ah, este es el estilo de los Duffer. No, po, no. Pero, y de hecho, esta serie está producida nomás por ellos. Nunca dirigen, nunca se meten en el guión, se pusieron plata nomás. O sea, son los productores, son unos de los productores ejecutivos, porque ni siquiera son los Claro, únicos productores ejecutivos. Ya, exacto, en realidad no hicieron mucho, les tincó el guión, pusieron platita. claro. Y a lo mejor otros Y, recursos. y, se, y se usó el nombre de ellos para promocionarla, digamos. Sin duda, ¿cierto? La Sí. serie de los Duffer. Pero la creadora y guionista de esta serie es Hailey C. Boston, que tiene 2 créditos anteriores, de alguna manera. El primero es Brand New Cherry Flavor, que es una serie de Netflix, ya que es la historia de una directora de cine que busca una venganza de manera sobrenatural. Estoy leyendo lo que sale porque no la vi, de hecho no la tengo en mis libros, Yo no la tampoco. cacho para nada. Y el otro crédito que tiene, que aquí sí ya nos metemos en cosas que conocemos, es que es una de las guionistas, o es guionista de una de las historias del Gabinete de Curiosidades de Guillermo del Toro. Ah, ya. Ya es guionista del episodio 4 que se llama The Outside, que no me acuerdo cuál es. ¿Cuál es ese? Salía que era un episodio de creo que una galla que vendía como una cosa cosmética, Ah, la que se hace bonita, po. pero sabes que yo no me Que era, acuerdo de ese. que era súper fea y es muy la sustancia. Y como que se convierte como en un maniquí y como que le empieza a hacer, sí, me acuerdo perfectamente Uy, ya no me acuerdo nada, Caco. me acuerdo perfectamente del episodio, que tampoco me gustó mucho, de hecho, A lo mejor que lo por encontré eso. medio fome. Sé que una galla muy fea que después termina siendo bonita, pero también por una cuestión bien creepy. Mira, no me acuerdo. En fin. El caso es que en el caso de Something Very Bad is Going to Happen, ella es la guionista y creadora de la gran mayoría de los episodios, ya, pero no de todos. De hecho, por ejemplo, no es la guionista del episodio 4, que para mí pelea por ser el mejor episodio de la serie, probablemente O junto sea, con el o 8. sea, no pelea. Es el mejor episodio de la serie. Yo Yo lo creo que encontré el 4 es incluso, el mejor, ¿cierto? sí, Sí, incluso mejor que el 8, sí, sí. a mí el 4 me gustó muchísimo. Bueno, y ella no es la guionista esa, pero sí toda la idea original de la serie es de ella, así que merece los créditos, digamos. Em, a ver, ¿de qué se trata a grandes rasgos? Primero, vamos a revisar todo con spoilers. Sí, al Ya, tiro. Así no que si nos no la da han como para... visto, sí, claro, si no la han visto, es momento de retirarse a Oda. claro, pueden ir a verla y volver después, o si son de aquellos que no les importan que se hablen cosas con spoiler, no pueden escuchar al tiro. Ustedes ven
qué hace, ¿cierto? Hay gente que quiere saber desde antes qué pasa en la serie para ver si vale la pena. Uchi, exactamente. Bueno, la serie trata de Rachel Harkin y Nikki Cunningham, que son una pareja que está a una semana de casarse. Y en el primer episodio vemos que están haciendo un viaje, básicamente un road trip, ¿cierto? Un road trip, sí, Están exactamente. viajando en auto, un camino largo, a la casa familiar de él, que es una mansión grande, hermosa, en medio de un bosque, muy aislada para celebrar el matrimonio. ¿Ya? Ahora, Claro, porque se van a casar para allá, se van a exactamente. casar en la casa familiar de él, en el fondo. Pero desde el inicio de la serie, desde que empieza, todo se siente muy extraño. Hay un aire inquietante en la serie y todo es como, hay muchas cosas como fuera de lugar. Sí, ¿Ya? Y yo creo que este es el componente que a mí me hizo quedarme a ver la serie, que es la sensación inquietante que tiene. Yo me acuerdo haber estado viendo el primer episodio, no cachando mucho qué estaba pasando, además que yo tuve este problema de que la veía mucho más oscura de lo que en realidad es. Es sí, una pues. serie oscura, pero yo la veía tan oscura que no veía las caras de los personajes y después era un problema en mi tele. Pero eh, o sea, en rigor, el primer episodio no es para engancharse, para partir de la temática, porque además es un episodio que no sé si te da la sensación que después no tiene mucho que ver con la serie, Absolutamente. Sí, pero sí es un episodio en que se siente que algo malo va a pasar, ¿cachai? En ese sentido está claro, muy bien hecho ese episodio. Eh, a medida que avanza este primer episodio y después a lo largo de toda la serie, Rachel comienza a experimentar esta sensación creciente de que algo muy malo va a pasar y empiezan a ocurrir sucesos perturbadores, coincidencias extrañas, hay comportamientos raros de la gente y bla, bla, bla. Y se va reforzando esta idea de que algo malo efectivamente va a pasar. Ahora, la serie yo diría que está dividido en dos, ¿cachai? Desde el episodio 1 al 3 es una serie, el 4 se produce un quiebre y de ahí para adelante es otra serie. Se sí, trata de totalmente. otra cosa, ¿cachai? Sí, Ahora, a mí no es algo que me moleste porque encontré que era un giro entretenido. sí, ¿Ya? Pero es un punto el que hay que hacer en el fondo. Si hay justo una persona que el capítulo 2 le encantó y dijo, esta es la serie que yo quiero ver, bueno, se va a acabar pronto porque esa serie se acaba en el episodio 3 básicamente. claro, Y desde el 4 para adelante empezamos a ver una nueva serie, pero con los mismos personajes en el fondo. exacto. Ahora, del 1 al 3 la serie se trata de Rachel sintiendo que hay algo que le quiere hacer mal a ella sintiéndose en peligro. De hecho, todo el episodio 2, por ejemplo, se trata de ella sintiendo que la familia de Nikki la quiere matar. Claro. ¿Cachai? Y en realidad da esa sensación porque es una familia muy rara, la de Nikki. Es realmente una O sea, familia. nosotros en varias partes dijimos, amiga, arráncate de ahí. O sea, esa es la primera alerta para decir, no, yo aquí no me quedo. Porque más que los gringos son bien raros para el tema del matrimonio. Sí, Entonces, como que esto de, dura por, muchos días en muchas no, cosas. y además el tema familiar, porque ponte tú Mm, aquí, bueno, y también particularmente nuestra familia es muy aclanada. Y sí, hacemos todo siempre juntos, celebramos hartos cumpleaños y todo el cuento. Entonces, esto ponte tú de que llegue, que lo que siempre hemos pensado que va a pasar con nuestro hermano chico, pero esto de que un día llegue alguien y diga, hola, me caso, esta es mi novia, y llevamos, no sé, 3 años juntos, pero nadie ha conocido a la polola, es muy extraño, sí, ¿cachai? Y recién sí, el día del matrimonio que vayas a conocer a tu familia legal, digamos, es algo de que claro, en verdad no pasa, ¿cachai? O sea, yo creo que aquí a nadie, acá en Chile, por eso digo particularmente la idiosincrasia chilena, a nadie sí, se le ocurriría casarse con alguien sin haber conocido a la familia que hay detrás, que tiene el menos otro, casarte en la claro. casa familiar. Claro, no, es muy raro. Es muy raro. Sí, Bueno, ya con lo que tú dijiste, esto de las red flags, tú me mostraste un ex tweet, no sé cómo se le llama ahora en ex a la gente que escribe, pero de Stephen King, o creo que era en Threads, sí, que de puso que Stephen estaba King, viendo la serie, que iba en el episodio 3 pero que él ya habría claro, cancelado la boda y se habría ido. Nosotros sentimos lo exactamente. mismo, sí. Sí, y de hecho lo subí al podcast de, o sea, al Instagram de Martes de Calamidad. Claro, porque ya en el episodio 2, cuando ella tiene esta sensación de que la quieren matar y que sí se resuelve y entendemos lo que en realidad está pasando, pero era una familia muy rara, ¿cachai? Era Claro. una familia rara, era una casa rara, pasaban cosas raras. Yo me Y habría todos quedado eran con Néstor raros. Fred.
con viento fresco, Todos así. eran raros, excepto el Todos polvo eran de ella, por raros. supuesto, pero para los ojos de ella todos eran raros, todos eran weird. Exacto. Y eso que ella se consideraba a sí misma rara. Entonces que Claro. hubiera otra gente más rara que ella era muy raro. Ahora, el tema es que desde el episodio 4, donde se produce el quiebre, y es un muy buen episodio el 4, la verdad, la dinámica de la serie cambia porque Rachel ya sabe que no es que alguien le quiere hacer daño, sino que ella es el peligro de alguna manera. ¿Cachai? No es la Es como, familia de Nikki. es como la frase de Walter White, I am the I am danger. the danger. Porque claro, no es que la familia de Nikki le quiera hacer daño, es que, digámoslo así por ahora, su sangre le quiere hacer daño. Claro. Entonces vamos a ir revisando la serie tal como es, pero yo creo que lo primero, y que aquí hay algo súper curioso, es preguntarte si te gustó la serie. Porque nos pasó algo que nos pasa pocas veces, que es que como no la vimos juntas, la vimos desfasada, ¿cierto? Tú la terminaste mucho antes que yo la serie. Yo la terminé recién ayer. Entonces no pudimos comentar cosas y justo este fin de semana nos tocó que nos hemos visto y hablado poco. Entonces no nos hemos podido sentar que sea mandarnos un WhatsApp y decirnos, oye, ¿te gustó o Claro, no te gustó? Así que aquí lo vamos a hacer con ustedes. Escucha, ¿a ti te gustó la serie? exactamente. Me gustó, pero el final no me gustó nada. Ya. El Como que el final, final te la arruinó un poco. no, me lo arruinó caleta. O sea, hasta cierto, es que bueno, cuando lleguemos a la parte, cuando vayamos comentando la serie en profundidad, digamos, pero hasta cierta parte iba ¿Ya? súper bien. Pero el final, yo dije, no, pues, pero ¿por qué? Si esto ya había terminado de una manera, ¿por qué pasa esta otra cosa? ¿Cachai? Ahí como que el final es el que no me gustó. Mira, a mí me gustó harto. A mí Ya, me gustó mucho más de lo que inicialmente pensé que me iba a gustar, porque la serie que empieza desde el episodio 4 en adelante me gustó mucho. ¿Cachai? claro. Ahora la encontré entretenida, la encontré intrigante, Sí. me daban ganas de ver el episodio siguiente. eh, y me acuerdo O sea, eso. yo de hecho la Sí, maratoné el pues fin de semana pasado. tú terminaste Sí, maratoneándola. Y de hecho, cuando llegamos a este episodio 4 y lo terminé de ver, me acuerdo que dije, ya, esto es otra cosa, qué entretenido. Y de lo, hecho, hasta por ahí íbamos a la par, hasta sí, como el pues, sí. 4 o 5 íbamos a la par, que lo veíamos como uno al día. Claro, lo que pasa es que después vino el fin de semana largo y ahí yo me tuve que ir, yo, o sea, no me tuve que ir, me fui a la casa de mis suegros que se iba a pasar la Claro, Semana y ahí Santa fue y cuando tú yo la vi aprovechaste de verla entera. entera. Claro. Em, y la verdad es que lo que siguió después de ese gran episodio me gustó mucho, más allá de que, al igual que tú sospecho, tengo hartas dudas o cuestionamientos con las explicaciones finales de la serie. Sí, ¿Cachai? exactamente. Sí, Pero sí, cuando terminó el último episodio, cuando salieron los créditos, y como que me dije a mí misma, oye, que lo pasé bien con esto. claro. Sí, no sé, ¿Cachai? ese entretenía, sí. Ahora, Pero algunas explicaciones efectivamente son como las que no cuajan. sobre todo ahora que la estuve como repasando en mi mente para sobre todo prepararnos para el podcast, hay varias cosas como que dice, oye, pero ¿cómo pasaba esto? ¿O por qué Claro. pasa esto otro? Pero la sensación inmediata al terminar la serie es que me gustó, que me fue buena y lo pasé bien, la verdad. Yo creo que no sirve de nada ir episodio por episodio, que lata. No, no, claro. Sino que yo creo que hay que ir contando como la cronología de la historia y ir Sí, metiendo la hablar como cuchara. todo, como del big picture, exactamente. Exactamente. Bueno, al inicio de la serie conocemos a Rachel y Nikki, que son los novios, ¿cierto? Que se van a ir a casar a la casa de él. Y como dijimos, el episodio 1 es muy distinto al resto de la serie porque es básicamente una road movie, ese primer episodio, ¿cierto? Ellos van viajando en auto y se van encontrando con distintas cosas en camino a la mansión Cunningham. Claro. Y este episodio a mí se me hace súper raro y puede ser porque era el episodio piloto que se le presenta a Netflix. No conversa demasiado con el resto de la serie. Sirve Claro. como para algunas cosas y para algunas conexiones Y, finales y para algunas presentaciones de repente. y para algunas presentaciones de repente. eh, y para conocer un poquito fuera del ambiente de la casa a Rachel y Nikki, creo yo. Ya nos queda claro que ella es como un espíritu libre. eh, en una conversación que tienen en un restaurante,
ella como que deja en claro que ella a veces siente cosas, que, no sé si decir que tiene como premoniciones, pero que tiene ciertas sensibilidades, que Claro, son cosas que no pueden ser explicadas exactamente como por la ciencia. Ponte tú, en ese mismo restaurante, ella no puede dejar de escuchar una conversación que tiene una pareja atrás de ellos, que ella está hablando como de un perro, que se perdió un perro y que dónde está un perro. claro, Y ella al tiro cacha que lo que pasaba en esa relación es que el gallo mató al perro. claro. ¿Cachai? Y para ella eso es una tremenda red flag. Y como que incluso le dice a la galla como, oye, no te casís con este, algo así le dice, ¿te acordáis? Cuando como que va Sí, a como pagar que la le dice, cuenta. él mató, no, como que le dice, él mató al perro, ¿cierto? Claro, claro. Sí, Y la galla la queda así como mirando. Además, en el camino les empiezan a pasar cosas muy, muy freak. Ella necesita hacer pichí y se bajan como... en un rest area, en un área de descanso. Es, en un área de descanso y ven un auto que habían dejado con una guagua dentro. Claro. Y se Es un arma auto es un auto que está estacionado ahí, por en la supuesto, nieve, porque esto era de en la noche nieve, en la porque hacía nieve. un frío macabro, claro. Exacto. Y había una guagua dentro que de hecho como que los mira así. Sí, Y se empieza a armar como un problema de esto, porque ella dice, ¿cómo no vamos a poder sacar a la guagua? ¿Qué va a pasar con la guagua? Hay que cuidar a esta guagua. Entonces ella decide que ella se va a ir a buscar a la policía o va a ir a buscar ayuda y que Nikki tiene que quedarse ahí con la guagua. claro. ¿Cachai? Y ella se va a devolver a un bar que pasaron en algún Claro. momento en la carretera. Ahora, yo pensé que la historia de la guagua iba a volver más adelante en la serie, fíjate, pero en realidad Yo también. no vuelve. O sea, vuelve en una cosita muy chica. Me voy a adelantar un poquito Sí, cuando están en el ensayo, en el ensayo del matrimonio. ¿No? Este que están yendo a exacto. gira, hacen como una fiesta de ensayo. Y el Nicky le dice, oye, ¿te acuerdas de uno de los mozos? Es el papá de la guagua. Claro. Y fue como, ¿what? Pero nada más pasa, po. No, y más encima le dice así como, y más encima era como compañero mío del colegio, Eso, y es como, ¿y por qué dicen esto? ¿Cachai? O sea, la ¿cierto? historia de la guagua, sí, porque bueno, claro, ella va, o sea, va a buscar a los pacos, se supone, vuelve, y cuando vuelve, el auto con la guagua ya no estaba, y al Nick le habían sacado la cresta, Le le habían habían pegado en la pegado, cara, claro. claro, le habían pegado, cosa que tampoco pasa muy, es como, chuta, le pegaron, chuta, pobrecito, pero es Claro. súper como innecesario el tema de la guagua, no, se podría haber aprovechado mucho más. O sea, al final la historia de la guagua, en rigor para lo que sirve es para que ella vaya a pedir ayuda a este bar por el que Al habían bar, pasado. Y en claro, el bar conoce un tipo que es tremendamente creepy, al que ella además le hace una herida en la mano. Y este claro, tipo porque piensa que después la va a sale y es atacar. muy importante, ¿cachai? Exacto. Em, pero sería. O sea, Sería. yo creo que podría haber conocido a este personaje importante que vamos a ver más adelante que se llama El Testigo o The Witness. Eh, pero como que se dan muchas vueltas para eso. O sea, lo podría haber Se conocido en la dan misma casa, en el ensayo de la boda, en un montón cuántas, sí, de otras situaciones. yendo a Sí. comprar el pan, no tengo idea. Y de hecho, Eh, otra historia que se me hace, que también voy a adelantar aquí un poco, otra historia que se me hace súper innecesaria, ¿Mm? es la historia de este podcast que escuchan, de esta niña embarazada, que la mata el tipo de los helados, ¿te acordáis? Que encuentra un zapato de la Barbie, De veras, sí. pero Pucha, acá a mí se totalmente me había innecesaria. ido, a mí se me había ido de la mente esa cuestión, porque Que sí yo la de había hecho visto. cuando llegamos al episodio 4 que es de una mujer embarazada, que podemos ahondar de ese episodio, yo Ujú. dije, aquí hacen el link con la historia, y Y esta, es la- no, esta- y esta es la embarazada de la historia, digamos, que se arranca del asesino en serie, y nada, o sea, no, no. no, la ponen como no sepa qué era, ¿verdad? Para asustar a la Rachel, no tengo idea. Hay como varias cositas que después nunca vuelven, que quedan como No, por ahí tiradas. Es como bien porque raro el tema. efectivamente el tema de la guagua podría haber sido muchísimo más importante. Y claro, y después, como decís tú, po, al final, o sea, cuando está en el ensayo de la boda, es como, sí, el papá de la boda era este. Pero tampoco es necesario que cuenten quién era el No, papá de la guagua, si son lo mismo. sí, es bien raro. Bueno, el tema es que al final del primer episodio llegan finalmente a la famosa mansión. Y ahí hay otra cosa que yo me acuerdo que me llamó la atención, es que ella va a buscar hielo a la cocina para ponerle en el moretón que le había dejado el loco que le pegó por la guagua. Claro, Y conoce a la familia del marido, que va a ser como su familia política después, a sus hermanos, o claro. que van a ser sus cuñados en el fondo. Pero ahí yo me acuerdo que yo dije, pero yo no dejaría que mi polola fuera sola
a darse Exacto, vueltas por la casa, voy a buscarme yo claro. hielo, ¿cachai? Pero Por último vamos los dos por si nos encontramos con alguien. Porque hasta vamos, ese momento yo pensé que ellos estaban solos en la yo casa. también, porque nunca había ¿Cachai? nadie en ninguna parte. Claro, y que por eso le dice, anda a la cocina, tráeme hielo, porque en ese caso, si la casa está sola, por supuesto que la galla vaya sola a la cocina, no hay ningún problema. Pero no, pues está toda habitada, pues. Pero es que además la casa no era una casa simple. Era No, claro, muy grande y además estaba como construida como en círculo, porque tenía un como en patio de círculo, luz sí, interno que era medio redondo, o era como un octágono, ponte tú. Entonces era fácil perderse en la casa si querí, ¿cachai? No era claro, como la casa de cualquiera de nosotros que es evidente dónde está la cocina. Aquí era como un laberinto. Entonces como que exacto, es... No. Porque además en este paseo donde conoce a los cuñados posteriormente, también se encuentra con la mamá de Nicky, claro, que estaba ahí como media enajenada, y al papá de Nicky, pero todo en circunstancias muy raras, ¿cachai? exacto, Que al final yo creo que todas esas decisiones que para nosotros son cuestionables es porque necesitaban hacer estas escenas raras, claro. ¿cachai? Mostrar a la familia creepy, exacto. Mostrar a esta familia que de inmediato se nota que es creepy. Ahora, Nicky, por su parte, el personaje de Nicky, desde el inicio de la serie nos dicen que es el hijito de la familia. Es el Claro, preferido, es el que la mamá, los ojos de la mamá, siempre ha sido el preferido y de hecho, sobre todo su hermano mayor, que es Jules, lo resiente por eso. Dicen que es el hombre perfecto, que es el niño perfecto, todo. Y lo que a mí me pasó es que mi sensación con Nicky es que era un tipo como nice, o sea, lo encontraba que era un gallo medio inutiloide, pero bien simpático, claro. intencionado, pero simpático. Pero no entiendo por qué a ojos de su familia era tan perfecto, ¿cachai? No sé si era amor de madre nomás o amor de familia. Porque, Porque yo creo que los otros hermanos eran tremendamente creepy, pues, ¿cachai? claro, O sea, claro. la Porsche era súper rara. El Jules, que tenía una historia para atrás Sí, bien pues, rara también. Y este claro. cabrón era como el más inocentón, como el más lindo, el más tierno, no tengo idea. Entonces la vieja, Entiendo que era el menor, además. Entonces claro, lo criaron entre algodones. exacto, Al loco lo criaron entre algodones, era el típico gallo que no se le contaban nunca los problemas de la familia, porque qué sensible. Bueno, y así lo hicieron un inútil también, pues porque claro, la resolución de esta serie básicamente ocurre debido a esto, ¿cachai? claro, aquí es un Bueno, inútil. cuando conocemos a los Cunningham están los papás de Nicky, que son Boris y Victoria, que son Ted Levine y Jennifer Jason Leigh, que los conocemos del Silencio de lo Inocente en el caso de él y de varias series, y ahora Jennifer Jason Leigh también es bien conocida. Y que como les hemos dicho son abiertamente raros. Yo diría que Sí, de alguna manera él, el papá, es más raro que ella. sí, porque La- al final tenía como una enfermedad, entonces al final hasta que se claro, entiende. pero él es como un viejo taciturno, etcétera. Bueno, y también conocemos a los hermanos de Nicky, que son Jules, el hermano mayor, que inicialmente la serie lo presenta como un tipo extremadamente desagradable, que para que a uno le caiga mal, pero a medida que avanza la serie, la percepción de Jules, al menos a mí me cambió mucho. Sí, Y yo creo que es lo que la serie quiere. Y en cambio, Portia, que es la otra, que es la hermana, al revés. Inicialmente la serie te la presenta como que ella trata de ser simpática con Rachel, más allá de ser una niña rara, es una chica rara, pero termina siendo insoportable. sí. En los últimos episodios, Y como loca, como basta de ella sola Portia, también, digamos, claro. claro. Jules además está casado con Nell, y se nota que es un matrimonio que tiene problemas porque además tiene un bagaje complejo porque Nell había sido polola de Nicky antes y como que Jules de Claro. alguna manera se lo levanta. Y Jules además tiene un hijo que se llama Jude, tengo la sensación que no era hijo de Nell, ¿cierto? No, no Que es no hijo es de él. hijo de ambos, que es hijo de él nomás. Exacto, es hijo de él nomás. Pero quiere Pero mucho a tampoco, su madrastra. pero tampoco dan mucho más explicaciones de si la primera esposa se murió, si se No lo tenemos idea. entregó, nada. Y de hecho, como bien dices tú, uno asume que la Nel no es la mamá de él, pero no porque te lo digan en la serie, sino que se asume nomás. Sí, como que hay, no sé si es una sensación, pero No, como que mentira, ya siempre me es... acordé. ¿eh? Hay una parte cuando llegan que hay un cuadro familiar, y no es que Sí, están todos pintados, po.
Y el Nicky le dice a la Rachel, le dice, mi hermano hizo un escándalo para que pusieran a la nueva esposa, que era la Nell, ¿Ya? y sacaron a la otra. De veras. Pero nunca nos ¿Cachai? dicen qué Entonces pasó sí. con la primera esposa. No, nada. No asumimos que la loca se murió o se separaron O se nomás, pero que él separaron, tenía ya la se quedó atención con del el cabro niño, chico. digamos, claro. Ya Y se que quedó con el niño. tampoco y que a lo mejor tampoco es que él tenga la tuición del niño, pero como había un matrimonio, a lo mejor por ese fin de semana el cabro chico estaba con él, por las No, fiestas. da la sensación de que Jude vivía con él porque tenía esta historia de conocer la historia y tenía una relación más o menos cercana con el papá. No, yo Ah, ya. diría que Jude vivía ahí con ellos, digamos. Bueno, de hecho en algún momento, ya que estamos repasando como a la familia, se cuenta la historia de que cuando Jules había sido chico, había estado solo en el bosque que rodeaba la casa y se Sí, pues, encontró con The Sorryman, que lo The traducen como Sorry el Man. penitente, ¿cierto? Que Sí, él contó que era como una suerte de espíritu o demonio del bosque, que lo había visto, que era como un hombre llorando en el fondo, que lo había visto abrir a una mujer y sacarle las entrañas. Y claro, esta historia él se la había contado a sus hermanos y él había quedado muy choqueado, pero como que sus hermanos y su familia en general pensaban que algo le había pasado en el bosque, que algo le había asustado, pero que el cabro chico le había puesto como color y que esa historia en realidad no había pasado. El tema es que su hijo Jude sí estaba obsesionado con esta historia. claro, Ya, y cree que el Sorry Man va a venir a buscar a alguien de la casa y cree que es Rachel, además. claro. Y a partir de eso pasan varias cosas que después, como la historia cambia tanto, dejan de tener un poco de sentido. Ya, bueno, entonces para hacer la historia corta, el episodio 2 y 3 están hechos para que Rachel y nosotros creamos que algo externo la amenaza. Ya, Claro. creemos primero que es la familia de Nikki que la quiere matar, pero en realidad lo que estaba pasando es que el ambiente de secretismo que había era porque la familia le estaba escondiendo un secreto a Nikki. Y ese Claro, secreto era que Victoria, la mamá, estaba muy enferma porque tenía un tumor cerebral. Eh, y después creemos que el peligro que se echa Rachel es el Sorry Man, que es la historia que cuenta Jude, claro, que la va a venir a buscar. Hasta que llega el episodio 4 y aquí es donde la historia toma un camino totalmente inesperado y la serie te dice, todo lo que has visto hasta ahora no es como tú crees, en realidad lo que está pasando es esto. Y que a mí me gustó mucho que esta explicación viniera acá al medio, porque la serie deja de ser una intriga para ser sí mucho más una historia de terror. ¿Cachai? claro. Eh, a ver, el segmento que viene a continuación en el podcast lo vamos a llamar The Curse o la maldición. Claro. Ya, y espero que Spotify ponga ese nombre a través de su idea cuando nos hace la división de capítulos. Viste que Spotify divide el podcast en capítulos, pero que va sacando a través de su inteligencia artificial. Sí, po, Y en general le pone súper buenos nombres a los episodios y espero que este se llame The Curse. The Curse. Bueno, hay que darle la instrucción. Spotify, a este episodio, o sea, a esta parte del podcast, ponle The Curse. Gracias. Bueno, en el episodio 4, que es el que he descubierto que es el que más le gustó a la Caco y a mí también, nos enteramos que sobre Rachel y sobre su familia sanguínea hay una maldición. Claro, ¿Y cómo nos enteramos? Porque en el episodio 4 aparece el papá de Rachel, que es quien Jude pensaba que era el de Sorryman, mostrándole un video que muestra esta maldición y vemos, vuelve a aparecer el personaje de The Witness, este personaje creepy que sale en el capítulo 1, que es The Witness o el testigo, y él además explica qué es esta maldición. Entonces, la maldición va así. El día que Rachel promete casarse con Nicky, en el fondo cuando él le pide matrimonio, y promete casarse con Nicky, al hacer esa promesa se condena a sí misma. ¿Por qué? claro, Porque en su familia, según le cuenta el testigo y según ella ve en un video que le muestra el papá de cosas que le pasaron a su mamá, hay una maldición. Rachel tiene que casarse con su alma gemela el día de su matrimonio antes que se ponga el sol. Si claro, la persona con la que ella se casa no es su alma gemela, Rachel se va a morir al momento en que se ponga el sol, al momento claro. de que en fondo llegue la noche. Y no es una muerte bonita, básicamente la muerte es morir Desangrado. desangrada, ¿cierto? Una Claro, hemorragia incontenible, sale sangre por los ojos, sale sangre por la nariz, sale sangre por la piel, sale por todas partes. Como que se sale toda la sangre.
Claro, Porque al final queda tanta sangre en el lugar donde, por ejemplo, moría su mamá, que está en el video, que da la sensación que es un desangramiento completo así. exacto. Ahora, antes que ella, esto le pasó a su mamá, que se casó estando de casi 9 meses de embarazo, de hecho estaba lista para tener la Claro, guagua, y como la persona con la que ella se casa no es su alma gemela, ella muere desangrada. Y él, el papá de Rachel, desesperado por salvar a la guagua más que sea, le hace una cesárea de manera muy artesanal, claro, saca a la guagua que termina siendo Rachel, y esto es lo que Jules sin querer ve. Y exacto. esto era de Porque, Sorryman, porque ve al viejo, al gallo llorando, haciéndole una cesárea improvisada a su mujer y sacándole una guagua. y diciéndole a cada rato, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry. Claro, por eso así es como nace la leyenda de The Sorryman en la familia. Claro, porque los papás de Rachel habían llegado a unas cabañas cerca Claro, de la casa de los Cunningham, y claro, efectivamente el Jules había arrancado, salía de la casa y llega a la cabaña. a la cabaña y se mete bajo la cama. Ah, exactamente. Y ahí, y por eso ve todo esto, pero claro, cuando la mamá de la Rachel muere, le dice al cabro chico, le dice, no dejes que a ella le pase. Exacto, exacto. Bueno, y ahí, bueno, después voy a conversar esa parte. Hay algo que a mí me hizo pensar, perdón, que la serie iba a tomar otro camino que también me parecía interesante, pero al final no lo toma. ¿Cachai? Bueno, a partir de esto, Rachel ve en el video que aparece el mismo viejo creepy que estaba en el bar que ella vio en el primer capítulo. Claro, Y ese el que le hizo la viejo, herida. claro, él fue el testigo del matrimonio de su mamá, por eso el viejo se llama The Witness. Claro. Y en el video se ve que el viejo le dice a la mamá de Rachel, le dice, ¿Are you sure he's the one? Le Ujú, pregunta, ¿estás seguro que te estás casando con el indicado? claro, Y como que la galla le dice sí, y se casan, y bueno, después la mamá de Rachel muere. Entonces, como Rachel cacha que está este viejo, va a pedirle explicaciones a él, ¿ya? Y va a preguntarle qué onda. ¿Y qué le cuenta este viejo? Le cuenta su propia historia. Le dice que él tiene como 200 años y claro, que es descendiente de una mujer que hizo un pacto con la muerte. Ya todo comienza cuando una mujer X, una novia, digamos, que es un antepasado de este testigo, pierde a su prometido y hace un trato con la muerte para recuperarlo. La muerte acepta, pero la condición que le pone es que ella crea realmente que su novio es su alma gemela. Si claro, el novio no es el alma gemela, ella va a morir. Y peor aún, toda su descendencia va a tener la misma maldición que ella. Ya, en el fondo, toda la descendencia de esta mujer o todo su linaje, porque obviamente si se mueren al casarse sin hijos, pero la maldición se pasa a sus hermanos, a todos, digamos. claro, Ya, toda su familia, todo su linaje tiene que casarse con almas gemelas. Y el que no lo haga, muere desangrado. ¿Ya? claro. Entonces, a partir de ese momento, toda generación tras generación tienen que casarse con almas gemelas antes del atardecer, el día de su matrimonio, o si se casan con alguien que no es alma gemela, mueren desangrados. El tema es que el testigo, o The Witness, este viejo creepy, que igual me gusta ese papel, Sí. es descendiente de esta mujer. Y él se había enamorado de una mujer que se llamaba Marianne, como le decía él, Ujú, pero él se acobarda. O sea, se iba a casar con la Marianne, él se acobarda y la deja plantada en el altar. Y el tema es que ahí la maldición salta a la persona que dejaron plantada en el fondo. claro, Él se la quita de encima y ahora Marianne es la que está maldita y todo su linaje se Juliana, abajo. ¿Cachai? claro, Eh, y él, eso sí, no la saca pelasco al haberla dejado plantada. Él es condenado a ser testigo de todos los matrimonios del legado, del linaje de Marianne. claro, Y esta Marianne es la que es como la tatara abuela de Rachel. Y así es como a Rachel le llega esta maldición. exacto, Entonces, para hacer un resumen, Rachel tiene tres posibilidades. Una es casarse con alguien que no es su alma gemela, y en ese caso se va a morir, claro, ¿cierto? Se va a morir desangrada. La segunda opción es casarse y que Nikki sí sea su alma gemela, en cuyo caso no le va a pasar nada, pero entiendo que la maldición no desaparece, sino que pasa a la generación siguiente nomás. claro. O se acababa ahí la maldición.
No, No, parece que pero, salta. no, pues, se salta, pero ella vive, digamos. Ella vive en el fondo. Y la última opción es no casarse, acobardarse como le pasó al The Witness, y en ese caso la maldición se transfiere a la familia de su prometido, se habría transferido a los Cunningham. En otras Claro. palabras, son todas pésimas opciones. La verdad es que no la tiene Sí, fácil. ¿Cachai? No la tiene fácil. Bueno, a partir de esto y mientras se acerca la fecha del matrimonio, Rachel, que es, a pesar de que es una galla como media rara, busca una salida. claro. ¿Cierto? Busca una salida. Ahora, no sé si te pasó. Bueno, Rachel está interpretada por Camila Morrone creo que es porque es Sí. argentina. Es una chica argentina que a nivel pelambre es la hijastra de Al Pacino, además. Pero ella tiene otras cosas en las que ha trabajado. Yo no la he visto, pero creo que tiene una serie y otras cosas. ¿Pero argentina o gringa? No, gringa, que sí, ya Ah, ha ya. sido gringa toda la vida. Y no sé si te pasó, pero encuentro que la voz de ella es súper tranquilizadora. Habla como en un susurro ronco. Y yo como Sí. que todo el mundo, cada vez que ella hablaba, mira, me pasaron dos cosas con ella. Cuando aparece por primera vez, dije, ¡ay, qué loca más parecía a la Dua Lipa! No será la Dua Lipa. Claro. Y no, pues no era. A mí Y no me encontré lo, parecía Dua Lipa. yo lo encontré, es como una mezcla de Dua Lipa con la Anne Hathaway, ponte tú. A él le encontré más parecida, Como sí. ese tipo de persona. A la Anne Hathaway le encontré más parecida. Y lo otro es que me encantó su voz, encontré que tenía una voz exquisita. Mira, En no comparación a para otras nada. mujeres que son muy, sobre todo la gringa, promedio, Sí, muy chillona. Bueno, el tema es que, volviendo a la serie, Rachel trata de buscar una salida a la maldición, po. Básicamente porque ella teme, de alguna manera, que Nikki no sea su alma gemela, claro. ¿ya? Y hace equipo con Nell, su La concuñada, cuñada, la en el fondo, concuñada, claro. ya para buscar una salida. Y Nell es un gran personaje. Yo me acuerdo que te escribí por WhatsApp, Nell es la amiga que todo el mundo debería tener. Sí, Ya porque ella no siempre está convencida de que lo que está haciendo Rachel sea lo correcto, pero apaña siempre. Siempre apaña, siempre la sí. acompaña, siempre la ayuda. Y ni siquiera pregunta, le dice, ya te acompaño, Ya. démosle. Bueno, y de alguna manera, a medida que avanza la serie, Jules es igual, ¿cierto? Porque cuando Jules ya entiende qué pasa, ya entiende que era esa historia del Sorry Man y que existe esta maldición, se transforma en un aliado también, po. Sí, Ya Jules de inmediato cree en esta maldición y también cree que tiene que buscar salidas. Eh, si en el fondo el único tarado que no cree en la maldición es el Nicky, quien es quien necesitaba creer en la maldición, ¿cachai? claro. Y sabéis que hubo un momento de la serie, ya que estamos hablando de Jules, y eso es lo que te iba a hablar recién, en que yo como que me dije, oye, y si el plot twist de esto es que Jules es la alma gemela de Rachel. Claro, po. Porque, primero por esto, porque de hecho incluso porque, a ver, hay una parte en que Jules como que revela que la historia idílica que siempre se contaba de cómo se habían conocido Nicky y Rachel era en realidad una mentira inventada por el Nicky. Claro, Como que la explicación que él da para haber hecho esa revelación dice porque Rachel cree que el destino la juntó con Nicky y no es así. claro. Le dice, yo te conocí gracias al destino, porque sí, pues la vio nacer. Sí, Eso sí po. que es una coincidencia, digamos, una cosa Exacto. muy rara. Entonces, cuando él dice eso, dije, oh, capaz que este sea el alma gemela. Y se tenga que Claro. casar con él, y como que ahí. Pero no, pues al final no pasa nada con eso. No, no pasa nada de eso. Pero podría haber sido una buena manera, podría ser una buena ruta a explorar. Pero claro, porque además él, en teoría, se iba a divorciar de Nell, porque ese era un Sí, matrimonio po. que tenía problemas, ¿cachai? Y de hecho tienen una escena en la bañera donde se dicen cosas feas, y ella dice que ella ya firmó los papeles, la Nell le dice a la Rachel, yo ya firmé los papeles, se los pasé a Jules y estoy esperando que él los firme. Claro. Eh, entonces yo dije, ay, pero capaz que sea este el soul, el El alma, soulmate. el soulmate Claro. de Rachel, pero no, al final no se dan por ese lado. Y el tema que hay es que Rachel siempre vio mucha magia en su relación con Nicky. Pero después de esta Claro. revelación que le hace Jules, se empieza a dar cuenta que no todo es tan mágico como ella Y que era todo creía. mentira, a fin de cuentas. Que era todo mentira y que por lo tanto las posibilidades de que él de verdad sea su alma gemela disminuyen. Po. Claro. Ahora, el tema del alma gemela a mí me llamó mucho la atención. ¿Cachai? Porque
así como lo presenta la serie, ser el alma gemela de alguien no es algo mágico, no Claro, es una cosa del destino. El alma gemela se da por el convencimiento profundo de una persona de que el otro es su alma gemela. claro, Eso es un exacto, acto de fe, ¿cachai? No claro, es una cosa que no dependa de ti. Y de hecho llega un momento en que Rachel entiende eso y por eso el tema de que Jules la haga dudar es grave, porque hasta había un momento en que ella sí creía que Nikki era su alma gemela. claro, Y cuando Jules le mete esta duda en la cabeza, es cuando empiezan los problemas. claro. Lo cual me hace preguntar cuando llegué a esa conclusión es, ¿por qué el witness, el testigo, este viejo creepy, siempre pregunta, ¿Are you sure he's the one? Claro, Y lo que pasa es que él siembra la duda, po. sí, ¿Cachai? po. Porque si él no hiciera esa pregunta, justo antes de casarse, yo creo que nadie dudaría, nadie se pondría a pensar si el otro es el correcto. Pero es que depende, porque si te lo pregunta un viejo random antes de casarte, es como cuando aquí el maestro de ceremonia, digamos, dice, alguien se opone, Claro, se puede salir cualquier persona y diga, yo me opongo porque no sé, por sea lo que sea, ¿cachai? Yo creo que no, yo creo que el viejo no instaura la duda mira, real, a mí sí me ¿cachai? da la impresión, fíjate, que como que él hace el inception de la duda. Pero el Inception lo hace mucho más el Jules, po, No, 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 porque, pero en la historia general, porque el viejo ha sido testigo de todos los matrimonios sí, donde po, han muerto el linaje de la Rachel, y a todos les hace la misma pregunta, ¿Are you sure he's the one? sí, po. Pero yo no creo que sea suficiente como para sembrar la duda. Como para Yo creo sembrar que lo una hace, duda tan grande, digamos. claro, una duda tan grande, exactamente. Mira, puede ser. Al contrario, porque si tú estás segura de que el gallo es tu alma gemela y el viejo te dice, ¿Are you sure he's the one? Tú le dices, por supuesto, absolutamente segura. O no, po. O Claro, como que pensáis, ¿estoy segura que he's the one? Bueno, el tema es que en medio de estas dudas que empiezan a haber y del susto de que si se casa con Nicky va a morir y de que si lo deja plantado va a pasar la maldición a la familia de Nicky, Rachel descubre, luego de pasar un día así como en el registro civil, que no me acuerdo si era tatarabuela o tía tatarabuela, pero una tía de la abuela. hay una mujer de su familia que logró saltarse la maldición Sí, y que se casaba, pero no moría después de casarse, sino que murió muchísimos años a después. los años después, sí, Entonces, la conclusión a la que llega Rachel son que hay dos posibilidades. O esa mujer se casó con su alma gemela y por lo tanto la claro, maldición no la alcanza, o encontró una manera de bypassear la maldición, digámoslo claro. así. Entonces aquí viene una escena que yo le dije a la Gaco que yo considero que es una probabilidad alta en ella, en una despedida soltera en ella, es que en la despedida de Sí, soltera de la Rachel convencen a la Portia de que haga una sesión de espiritismo para comunicarse con esta tía abuela y preguntarle qué hizo, claro. para en el fondo saltarse la maldición. Y la sesión de espiritismo funciona. Y lo que le dice la tía abuela que había logrado vencer la maldición, le dice algo vivo, algo muerto, algo robado y algo rojo. Claro. Y al capítulo siguiente, porque aquí termina, creo que es el episodio 6, eh, es que descubren un libro, ahí sí que no me acuerdo de dónde sacaban ese libro, Yo tampoco me acuerdo. donde estaba era un ritual, ¿ya? Era un ritual que si la Rachel lo hacía, no la iba a hacer saltarse la maldición, sino que iba a hacer que ella tomara como una poción que Claro, la iba a transformar en el alma gemela del Nicky. exacto. ¿Cachai? No iba a ser que la muerte le pasara por el lado en el fondo, sino que ella iba a sufrir un cambio físico y en el fondo espiritual que la iba a transformar en la mujer que Nikki consideraría su alma gemela. Claro. ¿Cachai? Y era básicamente una mujer muy distinta a lo que es Rachel, digamos. Porque de hecho, no sé si te acordáis que el día del matrimonio, en una de esas escenas en que la muerte se anda paseando por los pasillos, muestran el cuadro y ya está Rachel pintada ahí. Sí, pues, ya estaba. Pero con una ropa que es nada que ver con ella, Claro. como en una pose nada que ver con ella, ¿cachai?
como que se iba a Sí, transformar en una housewife que no iba para nada con su personalidad. exacto. Se iba a transformar en una Cunningham, porque en realidad no tenía nada que ver con ella. Claro. Entonces, bueno, a pesar de eso, ella trata de hacer la famosa poción para hacer el ritual y tiene que los ingredientes eran algo vivo, que eran fluidos del novio, Claro, algo muerto, que tenía que salir de la novia, que era un hueso, y un aquí yo me hueso. acuerdo que yo lo que más me dije es, ¿por qué no se saca un diente? Claro, Y de hecho ella dice, ¿cómo me voy a sacar un diente el día de mi matrimonio? Y es como, loco, sácate una muela de atrás que no eh, se vea y exacto. aguántate el dolor, pero, o sea, a ver, lo que hace es que claramente se hace así, porque al final ella elige su dedo chico, Del del pie. pie derecho, creo, Sí, y es porque la escena en que el Jules, que es doctor, le saca el dedo, es como muy, ¡ay, Dios mío! ¿Cachai? sí, Es porque es muy de body horror. Pero hubiese estado yo en la situación, era un diente, amigo. Hay que sacarse un diente. claro. Eh, tenía que tener además algo robado, que es el pelo de la suegra. Así que le corto un pedacito de pelo a la suegra que estaba ahí medio malongo. Y algo rojo, que tenía que ser la sangre del adversario. Es decir, la Claro. sangre de alguien que le desea mal y que al final termina siendo como un pedazo de vidrio que había cortado a la Porsche. Que era como la que les... No, pues, no, pues, que había cortado al testigo. El testigo. Lo que hace es que al principio Sí, del de la Porsche, porque te acordás que algo se rompe, pero después es del testigo, y yo por eso dije, entonces el verdadero villano es el testigo. claro. Y por eso yo retrocedí diciendo, entonces él el que les mete la duda en la cabeza. Ujú. Mira la vuelta rara que me di. Pero en fin, Sí, el tema es que ella logra hacer esta poción y justo antes de tomársela, eh, sabiendo que de tomársela se va a transformar en una persona que ella no es, logra autoconvencerse que Nikki es su alma gemela. Y que por lo claro. tanto, si ella no se toma la poción y se casa así nomás con Nikki, todo va a estar bien. Eh, se niega a beber esta poción y su decisión es súper simbólica porque en el fondo lo que ella hace es arriesgarse a morir antes que dejar de ser ella misma. Claro. Y lo que ella hace es decidir poner su fe en que Nikki es su alma gemela. Ella se convence, ella de verdad lo cree en algún momento. Sí. Rachel se la juega, hace unos votos hermosos y dice I do cuando le preguntan si quiere casarse con Nikki. Pero, Pero. acá volvemos a Nikki. ¿Ya? Porque, ¿qué es lo que pasa? Nikki en algún momento descubre que su mamá le había sido infiel a su papá. Claro. De hecho, hay un momento posterior, en los últimos momentos de la serie, en que la serie nos da a entender que Nikki, de hecho, no es hijo de Boris. Claro. Y eso, el saber eso, le hace sentir que toda su vida ha sido una mentira. Es tan poca cosa ese personaje, es como, ay, despabila, po. Eres Exacto. viejo, basta. Porque el hecho de que el matrimonio de sus papás no haya sido tan perfecto como él pensaba que era, lo hace creer que el matrimonio ya no es perfecto. Mira, po. Mira. No, un personaje con una convicción mínima, mimado. No, pésimo. Bueno, el tema es que Nikki llega al altar supuestamente destrozado emocionalmente porque su mamá había engañado a su papá. Y cuando Rachel dice sí, acepto casarme con él no acepta. Y Claro. arma una historia de que no quiere condenarlos al matrimonio, que el matrimonio les va a hacer mal, pa. El tema es que no se casan y para Rachel esto no es solamente una humillación pública, que al final es lo que menos interesa, sino que lamentablemente es la confirmación de que Nikki no es su alma gemela. Claro. ¿Cachai? Y además después tienen una tremenda discusión. Y en esa discusión, Nicky admite que él no cree en la maldición. No cree que la Exacto. maldición sea real, sino que siempre lo ha tomado como que esto de la maldición es como que el matrimonio va a afectar a sus vidas. Es una estupidez, po. No, él le dice que no cree en la maldición y eso para Rachel ya es lo definitivo. Claro, ahí ella dice como no puede ser que no me creáis. Ahora, esa otra cosa que a mí me complica, porque
¿por qué nadie le mostró a Nikki el video Claro, de la mamá? O sea, ¿cómo alguien? Porque evidentemente no cree la maldición porque nadie le ha mostrado cosas, ¿cachai? Porque, exacto. ¿por qué Porque es un niño Jules? mimado, Por po. eso, pues, ¿cachai? Pero es como, ya, po, Claro, atiren, po. atinen, po. Porque llega un O momento sea, que incluso el papá dice, ¿sabéis que hemos mimado mucho a este loco? Le tengo que decir algunas cosas. Eh, hasta el cabro chico, hasta el Jude ve el video y no se lo muestran al Nicky, que es lo no se lo importante. muestran a él, po. El tema es Claro, que después de esta discusión, como que el Nicky, porque como pelele en el fondo y todos le empiezan a decir, loco, tenés que casarte, si no, esta cuestión va a pasar por nosotros, le dice la Rachel, ay, no, sí, mejor casémonos, y ahí ella lo planta. Ahí ella le dice, no, yo no me voy a casar contigo. claro. Ay, claro. Porque hay un momento en que él como que se recupera y dice, ¿sabes que si en realidad, pucha, perdona, en realidad te creo, te amo, que no sé qué, casémonos y le dice, no, No, ahora no. yo no me voy a casar contigo. Y Claro. ahí se pone el sol. Ahora, lo que ya Oye, y conversamos, empieza un pimponeo de que casémonos, no, no me caso, pero es que yo te amo, pero es sí, que po. entonces no, es que no sé qué, oh, claro, Lo que pasa es que ahí yo creo que uno vuelve a esta idea que yo creo que es lo más fundamental que tiene esta serie de la definición de lo que es el alma gemela. Primero, yo creo que el claro, alma gemela no tenían que creer los dos que el otro era el alma gemela. Basta con que Rachel crea que Nikki es su alma claro, po, gemela para que lo sea. Es un claro. acto de fe de quien Te hace, entiende la de quien maldición a fin juzga, de cuentas. ¿cachai? De quien juzga. Es creer profundamente que la otra persona es la que te corresponde, es la que te va a ayudar, es la que te va a hacer feliz y es la que te completa. Claro, ¿Cachai? Eh, es un convencimiento súper propio. Y Rachel, por un momento, y esto es lo más terrible que tiene esta serie, estuvo absolutamente convencida que Nikki era su alma gemela y por eso no se bebe la poción. No importa que claro, Nikki no crea que ella lo es, ella sí lo cree. Entonces, lo que quiere decir es que si Nikki hubiera dicho sí y se casan, Rachel no se habría muerto. Porque al claro, momento de casarse, ella sí creía que Nikki era su alma gemela. claro. ¿Cachai? Y nos habríamos evitado todos estos problemas, po. Pero Exacto, como no se casan, al caer el sol, sin que la boda se complete, y en el fondo, cuando Rachel lo deja plantado, o sea, Rachel rompe el matrimonio, la maldición salta desde el linaje de Rachel al linaje de Nikki, y además lo hace de manera retroactiva. claro, po, Entonces, como estaba habían 100 invitados que eran pura familia de Nikki, empieza a quedar, pero la mega fox, pues, porque todos exacto, los de esas fiestas que están casados con otro, que no es su alma gemela, empiezan a morirse. Y, exacto. y esa Y secuencia desangrado, es realmente brutal, es heavy la cantidad de sangre que gastaron para hacer esa escena. sí, O sea, decenas de Cunninghams que no están casados con su alma gemela empiezan a sangrar por los ojos, por la nariz, por la oreja, por todas partes y empiezan ahí a caer muertos como pollos, po. De claro, hecho, también muere Portia, porque se había casado en secreto en Las Vegas con un exacto. desconocido. Fue un desconocido. Entonces empieza a sangrar. Pero aquí pasan dos cosas que son decidoras. ¿Quiénes no sangran? Primero, Boris, que es el papá de Nikki, así que debió haber sangrado si no pensaba que estaba con su alma gemela. Eso puede significar dos cosas. Para él, su mujer sí era su alma gemela, que yo creo que puede ser. Sí, Y otra cosa que puede ser es que no es el papá de Nikki. claro, Y como no es su papá sanguíneo, no le alcanza la maldición. claro, Y el otro que no salva, el otro que se sangra, es Jules. Y en el caso de él, sí es porque él está casado con su alma gemela. Que esa claro. parte la encontré muy linda. Fue como, Ay, ay, qué sí, muy bonito. emoción, qué Sí, emoción. Ya fue muy lindo porque que él sí esté casado con su alma gemela, te refuerza la idea de que la alma gemela tuya no tiene que ser alguien perfecto. Estar con tu claro, alma gemela no te va a dar una relación perfecta, no quiere decir que no tengáis problemas, sino que es algo mucho más profundo, es alguien que te completa, que a veces incluso puede no caerte demasiado bien, claro. pero hay un convencimiento propio que tú sin esa persona eres menos de lo que eres ahora. Bueno, Y y eso tampoco entonces pasa la maldición al cabro chico, pues al Jude. pasa, porque acuérdate que si tú no mueres por sí estar con tu alma gemela, sí pasa a la siguiente generación. Ah, claro,
¿Y el cabro chico se muere? No me acuerdo de eso. No, pues porque él no está casado. Ah, bueno, claro. El cabro chico no se ha casado nunca. La cosa es que con todo el mundo desangrándose, Nikki intenta hacer un aire desesperado. Oye, pero espérate, claramente aquí ¿Mm? el antídoto es no te cases. O sea, el cabro Eh, chico no se tiene que casar nunca en la eso vida. vamos a conversar después, porque yo siento que ahí quedó como, y como que la conclusión obvia es esa, pero ya vamos a llegar. Claro, El tema es que, como la Rachel ya había dicho, I do, sí acepto, la engañan, la llevan de vuelta al altar y ahí el Nicky le pone la argolla en el dedo y le dice, I do. Entonces se claro, casan, ¿cachai? Como que se completa el matrimonio o el matrimonio queda oficializado y Rachel empieza a sangrar. exacto. Lo que nos vuelve a confirmar que Nicky efectivamente no era su alma gemela. Pero aquí es medio enredado. Entonces Porque ahí si sí, la supuestamente maldición la vuelve a maldición saltar vuelve a ella, po. A Rachel, ¿cierto? Entonces, ¿por qué los Cunningham siguieron muriéndose, cachai? Claro, po. Porque la Portia hasta ese momento todavía no se moría. Exacto. Pero después siguen desangrándose, po. Entonces, Y hay, como que la maldición se fue a ambas partes. eso creo yo que como ya era demasiado tarde, claro, la maldición vuelve a Rachel, pero ya era muy tarde y los Cunningham estaban fritos. Claro, Ahora, pero estas explicaciones debió haberlas dado la serie, yo sí, creo. claro. No tengo por qué estármelo. Mm. Porque Imaginando además, uno. si es así, no entiendo por qué Nicky no se muere. Porque yo creo que Nicky no era hijo del viejo. Pero es que no importa, pues si la maldición saltó a Nicky. Ah, claro. O sea, Nicky debió haber sido el primero en irse cortado, po. Sí, pues. Pero Y él, tampoco muestran qué pasa con Nicky después. no, queda ahí tirado como llorando, chupándose el dedo. Puta. Como el inútil Claro. que es. Pero, ¿cachai? Ahí no entiendo, porque, o sea, de primero no entiendo por qué si la maldición vuelve a Rachel, no se va de los Cunningham, pero ya. Pero es que, ojo, pero es que la maldición no volvió a Rachel, po. Porque Entonces, ¿por qué Rachel se ahora muere vuelve Rachel? con no, ahora Rachel vuelve como la testigo. Sí, pues, pero primero se muere. Claro, se supone que se murió, po. Es que Pero eso voy, claramente pues. hubo un momento en que no se, o sea, no terminó de morirse y como que revivo. O sí se murió, pero Es que como yo creo que vuelve, sí, que se muere y después la muerte la devuelve. claro, la devuelve, exacto. Pero ¿cachai? Que esa parte está como muy no Bueno, clara. por eso no me gustó, pues. Está muy no clara esa parte. ¿Cachai? Sí, Porque si es así como nosotros pensamos que Nicky debió haber muerto. ¿Cachai? Porque Rachel en rigor deja plantado a Nicky en el altar. Ella le dice, claro. no me voy a casar contigo y por lo tanto la maldición pasa a él y por eso, por supuesto, se empiezan a morir todos los Cunningham. Claro, pero es que yo creo que ahí no se murió porque la maldición, como vuelve a ser la parte de la Rachel, el marido, digamos, el marido nunca muere, po, Pero es que porque murió él, ella. pero es que entre que ella lo rechaza y hasta que él logra casarse con ella, pasa un rato. Yo habría esperado que él fuera el primero en morirse, ¿cachai? Claro, A eso voy. exacto. Bueno, pero en fin. El tema es que como Rachel deja plantado a Nicky en el altar en rigor, ahora le toca a ella ser la testigo. Claro, Y por eso el testigo antiguo muere, se lo lleva a la muerte y el viejo está fascinado porque estaba harto de vivir, está chato ya, sí. está chato. Y la muerte condena a Rachel a ser la nueva testigo y ella va a tener que asistir a todos los matrimonios de los Cunningham y ser testigo. Por eso le dice al Jude, pues, que ella va a estar ahí. Ay, por eso ella le dice al Jude, primero le dice, sé muy cuidadoso con quién te casas. Y ahí yo creo que Claro. esa frase no va, de decir, Jude, no te cases. No te cases, exactamente. Ese es el mensaje, es no te cases. Bueno, y él le Claro, dice, no te preocupes en caso de que te cases, o cuando te cases, le dice, yo voy a estar ahí como testigo. claro. Pero no, Claro, pero a fin de ¿cachai? cuentas Pero podéis vivir en concubinato toda la vida para que te vaya a casar. es que a eso voy yo. Hay mucha gente que vive feliz sin casarse toda la vida y listo. Claro, Porque la maldición exactamente. no es nunca te enamores. No, No, po, es no te es no te cases. cases. Exacto, es no te cases. Y ahora, claro, sabiendo esa información, o sea, creo que lo mínimo que tiene que hacer la Rachel es dar a conocer esa información, o sea, decirle por lo menos, porque ahora, claro, ahora la maldición quedó del lado de los Cunningham, po. No quedó más del lado de ella, po, No, que ella pues tampoco tiene por eso descendencia ni ella es nada, testigo, pero, po. Por eso ella es ah, testigo ahora, po. Por eso claro, ella ahora es testigo, porque ya no es suya la maldición. Ella tiene que ser la testigo de matrimonio de todos los Cunningham que se casan, ¿cachai?
pero a eso voy, po. O sea, el único que queda vivo, o de los pocos que quedan vivos ya, es el Jude con la Nell y el cabro chico. O Pero sea, la perdón, Nell el no Jules. es, sí, pues la Nell no es sanguínea de los Cunningham. No, pues, pero no importa, pero ellos, pues, o sea, lo mínimo que pueden hacer es correr la voz para todo el Es que resto y decir, oye, no se case nadie, absolutamente, pues es que ¿cachai? Sobre absolutamente. todo con el Jude. No, claro, al loco le gusta a alguien y no, no te casáis. Exacto. Y después yo empecé a tener otras dudas, pero estúpidas, pero ¿qué pasa con la gente que se divorcia? Claro. Si te casaste con un gallo que no era tu alma gemela, te divorcias y la maldición llega ahí a tu familia, ¿te morís igual? O Es sea, que la no, muerte reconoce que pero ya es que no... no alcanzáis a divorciarte, pues No, no, gorda, pero porque imagínate que en los Cunningham hubiera habido algún divorciado. Entonces, cuando la maldición llega a la familia y actúa de manera retroactiva y se empiezan a morir todos, ahí ese divorciado se habría muerto. es que no, porque no se casó con la alma gemela, cada cosa tiene que haber muerto, pues. Ya, pero eso voy, si tú te divorcias, la muerte reconoce que ya no estás casado con una alma Pero gemela. claro que sí, pues si no estáis con tu alma gemela, pues. Si aquí la cuestión es el alma gemela, ¿cachai? Entonces, claro, por supuesto que la muerte va a llegar y tú vas a decir, tú más encima te casaste y te separaste, o sea, tenéis súper claro que no es tu alma gemela. O sea, tenéis Cagaste. doble. Claro, exactamente, tenéis doble, te voy a hacer desangrarte por más partes todavía. Sí, Claro, pues. sí. Y otra No, pero cosa, es que esos son los gaps que hay, pues, ¿cachai? sí, sí, es que sé lo que pasa cuando la historia no está bien cerrada, que uno se empieza a preguntar muchas cosas. Claro, Ahora, a mí me exactamente. gustó el final como resolución de esto en particular. Me gusta que la Rachel en el fondo sea la nueva testigo, que se haya ido. Me gusta esta escena final en que ella como que se ríe, como con un aire de igual la hice y ahora soy libre de esta familia de chiflados. ¿Sabes que a mí no me gustó? A mí, ¿No? lo que dije al principio del podcast, cuando la Rachel se muere, yo hasta ahí lo encontré fantástico, porque Ya, se cumple lo que la serie te dice, que hay una claro, maldición y que la novia se muere, ¿cachai? claro. Pero claro, después cuando la loca revive y más decía para ser el testigo, y dije, no, pues, pero ¿por qué me cambian las reglas del juego? Es Si que, ella se murió, tendría que haberse quedado muerta nomás. es que claro, lo que pasa es que en rigor, si es parte de la regla de la maldición, que si tú dejas plantado al otro y por lo tanto le transfieres la maldición, tú eres condenado a ser el testigo. No la Claro. sacáis pelada, digamos, ¿cachai? Eh, Pero ella se ve bastante contenta de vivir 800 años y siendo la testigo para toda la vida. es que yo creo que lo que pasa es que, aquí ya inventando, pero yo creo que llega un momento en que el testigo se aburre y por eso el viejo empezaba a decir, ¿estás segura de que es él? Claro, Para que claro, alguien deje plantado al otro, ¿cachai? Y él se puede ir. Y yo claro, creo que con la Rachel el pasa viejo lo quería mismo. puro morirse. Quería, pero estaba harto de la vida, po. Claro Sí, que pues, sí, claro que sí. claro que sí. Mira, yo no sé si esta no debió ser una serie de repente pudo haber sido una miniserie de 4 episodios y partir con la maldición. No ¿Cachai? sé, no sé, encuentro igual también ocupado los 8 capítulos. Sí, puede ser, sí. Sí, Ah, encuentro igual también ocupado. y una sola cosa antes de cerrar, porque estamos en un muy buen tiempo, una sola cosa, pero que no tiene nada que ver como que ya con la resolución, sino que es una de las rarezas de la serie. No sé si te acordáis en un episodio cuando la Rachel y el Nicky llegan a la casa, creo que fue en el primer episodio o puede haber sido en el segundo, que como que se van a acostar y van a, qué sé yo, a tener sexo, pero como que iban a empezar y la Rachel le dice, hoy necesito la caja, y él la encierra en un baúl. ¿Verdad? Y yo como que dije, pero porque después pasa esa escena y los muestran a ellos sí teniendo sexo. Entonces dije como que onda, mi amiga se excita dentro de un baúl. Claro, pero, pero también es algo que pasa una vez y tampoco le dan mayor explicación. Es que sabéis que hay varias cosas, yo creo que no nos acordamos de todas, que pasan una vez y después no las explican más Y no la explican. o quedan, como que quedan esa cuestión del zorro de 3 patas. Claro. O la misma historia de la guagua, pues gorda. Bueno, la Que le historia, explique. Como sí, que yo creo que al agarrarlo al final, como decir, oye, hay que hablar de la guagua. Ya, chuta, digamos que, pucha, que no sé, porque uno de los monstruos es el papá. Pero en verdad no tiene ningún sentido la explicación. Ninguno.
Porque hay una que pareciera que no está relacionada, pero en realidad sí lo está, que es cuando muestran el video de la mamá de la Rachel, cuando van a tomar natilla, porque no era el lado donde ese viejo creepy. Sí, po. Y ahí lo que pasa es que a ella el viejo le da muy mala sensación, a la mamá de la Claro, Rachel, y le dice a su marido, ¿sabes que me quiero ir? Y el gallo es como, pero ¿para qué nos vamos a ir? Y dice, ya, sí, ya, ok, no hay helado, pero hay natilla. Y como que ella lo mira diciéndole como, créeme que yo sé que aquí está pasando algo malo, y eso es claramente una conexión a la relación posterior de Rachel con Nicky. El claro. mismo matrimonio, ¿cachai? De un gallo que le gusta, que quiere incluso a la señora, pero que en realidad cree que es un poquito loca, que siente cosas que no están, y que por lo tanto no es su alma gemela, pues. Claro. Ahí Pero, entiendo más. Pero hay hartas cositas, yo me acuerdo que yo después decía, uy, esto no salió nunca más. y ahora, ¿qué podría ser segunda temporada? La Rachel como testigo, Porque supongo entiendo yo. que está Si es que, confirmada la segunda temporada. mira, po. Sí. O que está en O, conversaciones. Que está en conversaciones. claro, o otra maldición de otra persona, no sé. Claro, o que en el fondo saltemos a otra familia y a otras personas que les pasó como algo parecido, pero ahí sería raro, porque O antes, pues como lo hacen en Welcome to Derry, irse al pasado ah, nomás, pues, y se, no ¿cachai? sé, a la historia de la tatarabuela Que logró zafar, que se claro. logró zafar, por ejemplo. O a la Sí, historia del testigo. claro, exacto. Sí, algo así de repente podría ser, pero no sé. Yo la dejaría así No como sé. está nomás, fíjate. Sí, yo también le dejaré ese gusta, como una miniserie y listo, chao. Como una miniserie de No 8 more. episodios, entretenida, lo pasamos chacho. Tenemos muchas dudas, pero no importa. Exacto. Bueno, escuchas. Esperamos que alguien haya visto esta serie. Entiendo que que es de las primeras de Netflix, así que la ha visto harta gente. Mira, Eh, y me pareció bien como primer especial de la temporada. a mí también me pareció Especial muy bien. en regla, digamos. Exacto, Así que eso, exactamente. hasta aquí nomás lo dejamos para no alargarnos porque estamos muy bien. Así Sí, que sí, y si alguien la ve, por favor, deje los comentarios, etcétera. eso, ¿qué les ha parecido? ¿Qué les pareció? Y que la Sí, hayan disfrutado. Llega Quito, ya hermanita, hablamos. ha sido un placer nuevamente. Adiós. Adiós.